Bueno, buenas tardes. Estamos iniciando la última parte de la materia Teoría 1 y la última parte de la materia Teoría 2. Queremos decirles que reconocemos el esfuerzo que tanto estudiantes como docentes han hecho en esta coyuntura que ha planteado la pandemia y por ende la virtualidad y la presencialidad que apareció este último tiempo. Por supuesto que deseamos el 2022 poder dar nuestras clases y ustedes y convivir en la presencialidad todos, porque es la manera que se dicta esta carrera y que se cursa esta carrera. Pero bueno, queríamos de alguna manera dejarles antes del cierre, que será el día 30, cuando cierren las actas, dejarles un pequeño itinerario de estos últimos módulos, el módulo 5 y el módulo 10, teoría 1 y teoría 2. Y el texto que va a acompañar estos módulos es un texto que nosotros hemos elaborado para el taller vertical nuestro de arquitectura, a partir de la experiencia de dar esa materia, pero como nosotros pensamos que la teoría está íntimamente ligada al proyecto, no hay proyecto sin teoría y no hay teoría en la nube sin proyecto, es que le vamos a compartir de ese libro dos módulos, el módulo 2 para teoría 2 y el módulo 6 para teoría 1. Creemos que la arquitectura es una disciplina que está inmersa en el campo de la cultura, ¿no? Que incluye otras áreas de conocimiento, donde está involucrada la ciencia, el arte, lo popular, el conocimiento empírico. Todo eso confluye en una disciplina que tiene que ir absorbiendo todas esas fuentes de saber, son todas fuentes de saber. Por eso nosotros siempre decimos que todos ustedes ingresan a la universidad, cada uno con su propio saber. Y es la universidad el campo propicio, a veces para ponerle nombre al saber que ustedes tienen, y otras veces para sacar a la luz todo lo que van a ir descubriendo de la disciplina y de ustedes mismos también. Todas las obras de arquitectura que nosotros usamos en esta materia, de alguna manera las definimos como paradigmáticas, en el sentido de que creemos que todas estas obras tienen mucha enseñanza. La obra en sí misma, y muchas veces nos gusta trabajar lo que la obra puede trascender a partir de la comparación, ¿no? Muchas veces algo es muy transparente al lado de algo que es muy opaco, o es muy cerrado al lado de algo que es muy abierto, o establece una relación muy franca al lado de otra cosa que mediatiza mucho más la relación, por ejemplo, interior-exterior. Entonces, en función de la propia condición de la obra y de la comparación, es que nosotros creemos que van a ir elaborándose y asentando los conocimientos, ¿no? En el módulo 5, nosotros lo que vamos a hacer es pedirles que lean, que estudien, ¿no? El capítulo 6 de este libro. El libro se llama Las escalas del proyecto, de la habitación al proyecto urbano, la praxis del proyecto en el taller de arquitectura. Es un libro que realizamos con el arquitecto Alberto Esbarra, con Horacio y yo, justo salió el año el año pasado, el año de la pandemia, pero el libro lo elaboramos en el 2018. El 2018-2019. 19.
El capítulo 6, que es el que vamos a usar en teoría 1, se llama Los materiales del proyecto arquitectónico. Y ahí se van a encontrar con referencias que nosotros hemos usado para teoría 1. Estamos Molinagui, aparece Wright, aparece Le Corbusier, la ruptura de la caja de Wright, tal cual la han leído. O sea que es un texto que a ustedes también los va a volver hacia los textos que ya leyeron en lo que va del año. Y también involucra Le Corbusier y los 5 puntos de la nueva arquitectura, que también vamos a volver a darle forma a todo eso que uno a veces en una primera lectura va tomando algunas cosas y en una segunda lectura puede profundizar un poco más y poder calar más hondo en el saber, ¿no? En el saber disciplinar. Eso es, nosotros pensamos que esta teoría la podíamos bajar a la práctica, como siempre nos gusta hacer, a veces de manera más efectiva que otras. Y les queríamos proponer para teoría 1 que ustedes elijan de las viviendas que hemos analizado en los materiales de la arquitectura, que ahí hemos tenido un repertorio de 16 viviendas, elijan una de las obras y que elijan también del repertorio de los museos, uno de los museos, y que trabajen todos los conceptos que aparecen en el texto en las obras. Traten de bajar los conceptos del texto, del capítulo del libro nuestro, a las obras. Es un ejercicio que a ustedes les va a permitir dar un salto cualitativo respecto del conocimiento que hemos estado elaborando juntos. Y después para teoría 2, Horacio. Sí, mirá, a mí me gusta también refrescar un dicho que decimos siempre, que me acuerdo que también a Alberto le gustaba insistir, y que creo que, si mal no recuerdo, este capítulo 6 de los materiales del proyecto arquitectónico empiezan con ese texto que dice la necesidad de construirnos nuestras propias valijas de herramientas. Claro. Y que me parece que ese, sin lugar a dudas, es el objetivo de esta materia teoría. O sea que nosotros brindar una serie de teorías y de conocimientos, pero cada uno, cada estudiante, cada futuro arquitecto se va a ir armando su propia valija de herramientas. Esa valija de herramientas tiene que ver con un montón de elementos, también tiene que ver con los saberes, con cosas que más te gustan, cosas que menos te gustan. Y creo que hay otra frase que también, que me acuerdo cuando la escribimos, que dice, el tema de tener un proyecto de una teoría que nos dé una clara argumentación, racionalidad y orden. O sea, esa argumentación, que es lo que nosotros queremos que el estudiante tenga cuando hace un proyecto, y la libertad para elegir. Yo creo que aparece, bueno, la ruptura de la caja arquitectónica de Frank Lloyd Wright, eso algo lo han visto, pero aparece además de Le Corbusier, además de los 5 puntos, aparecen las 4 composiciones, que yo creo que también es muy interesante ver las 5 puntos por un lado y las 4 composiciones de Le Corbusier, claro, donde él hace una síntesis total. Prácticamente él dice que hay 4 partidos posibles de la arquitectura. Esos 4 dibujos que él hace son muy buenos, y me parece que ese contrapunto entre una vivienda y un museo puede llegar a ser una síntesis y un repaso muy importante. Y por el otro lado, de la misma manera que en teoría 2 estamos trayendo la teoría de un profesor de esta facultad, que es Marco Vinograd, acá también estamos con otro profesor de otra corriente, ¿no? Quizás hasta totalmente diferente, pero complementaria a Marco Vinograd, que es Eduardo Lenzi y Tito Thomas y Vicente Krause, que también es otra lectura, y yo creo que
el libro, que también ahí hay un resumen, que son las 8 constantes de la arquitectura moderna, tomadas del lenguaje de la arquitectura moderna, me parece que también es muy rico esas 8 constantes, que tiene que ver con, ¿no?, con el elemento de la geometría, la polarización de los elementos en una planta arquitectónica, la continuidad espacial, la relación interior-exterior, la potenciación de la altura, cómo se fusiona el todo con las partes, la geometría o la visión geométrica de los hechos arquitectónicos. Hay un montón de elementos que creo que son muy, muy teóricos, muy universales, y que nos van a servir para repasar un poco, para cerrar la materia. A ver, decimos, no hay otro contenido nuevo en esto. Esto es sobre todo porque se llama el proyecto y la teoría, este módulo 5, es justamente fusionar el proyecto con la teoría. La necesidad que tiene que haber una teoría, tiene que haber una argumentación como práctica cultural, como práctica intelectual, que es el arquitecto. Si no, sería un simple constructor en ese sentido. Y en teoría 2 es muy interesante también, porque este capítulo 2 del libro, que ya lo hemos leído en el módulo de Arquitectura Ciudad, pero además lleva un nombre que es el módulo 2 de teoría, ¿no?, que es la búsqueda de un concepto, o un concepto de arquitectura. Y esto tiene mucho que ver con estas 10 esferas que se van interrelacionando y se van generando puentes y conexiones entre ellas. Nosotros lo que vamos a hacer en teoría 2 es volver a releer este capítulo, un concepto de arquitectura, y vamos a tomar uno de los proyectos del módulo 1, o sea, vamos a elegir uno de los 4 ganadores de la biblioteca, puede ser el primer premio, puede ser el cuarto, puede ser el tercero, puede ser el segundo, y vamos a tomar también uno de los museos, ¿no?, que hemos analizado, de los 6 museos que hemos analizado. ¿Se acuerdan cuando hablamos de los museos? Dijimos que también muchos de esos museos los podríamos también ver desde el punto de vista de arquitectura ciudad. Y creo que este capítulo, este concepto de arquitectura, nos deja planteado unos temas teóricos que son para desarrollar, o para poner un poco, enfrentar esas obras con estos conceptos teóricos. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de esa relación de un usuario masivo, de un nuevo usuario de la arquitectura, de un usuario comunidad, ¿no?, y que eso se ve muy bien en la Biblioteca Nacional, en los museos, ¿no?, donde el usuario no es una persona, es una masa social, es la sociedad, es un conjunto. Ese concepto que decíamos del pasaje de arquitectura objeto a arquitectura ciudad, ese término tomado directamente del pensamiento teórico de Marcos Vinograd, ese otro concepto tan profundo que al trabajar en esa dialéctica entre sociedad y espacio, que nos lleva a definir la arquitectura como esa dialéctica entre actividad albergada y ámbito albergante. Indagar sobre las categorías del proceso arquitectónico que involucra al proyecto y a una parte de ese proceso, pero ¿se acuerdan que habíamos hablado que hay contenidos, temas, programas, proyectos, construcción, uso, reciclaje, en el caso de la Galería de Orsay? O sea, cómo la arquitectura es parte de un proceso complejo, ¿no? Ese edificio que nació como estación y se transforma en museo. O sea, ese sentido de proceso, ya sea en el proyecto o en el uso. El concepto de una teoría realista, el valor cultural de la arquitectura, ¿no?, que es otro de los puntos que toca el artículo, y termina, ¿no?, casi cíclicamente con la teoría y la práctica proyectual, para cerrar también este concepto de este capítulo 10, que implica, ¿no?, la integralidad del proyecto arquitectónico. O sea, que sería un poco ese cierre de en estas cinco módulos, lo que fue esta teoría
teoría 1 y teoría 2. Así que un poco sería esa el concepto. No hay nada nuevo, o sea que todo se va a hacer con lo que ustedes hicieron, o sea, con sus cuadernos, con sus apuntes, prácticamente diría que no hay que hacer casi que ningún dibujo nuevo, simplemente reflexionar sobre lo actuado, ¿no? Es eso, es una práctica reflexiva, ¿no? Es poner sus dibujos, elegir primero por qué uno integra este tema con este tema y armar una especie de laberinto, de ir uniendo estos laberintos, trabajar de vuelta en el pizarrón sobre estos temas. Así que yo creo que el martes podemos empezar a refrescar un poco en teoría 2 este texto. Podríamos ir ya eligiendo este tipo de obras, qué proyecto. Por ejemplo, si a mí me tocara, yo elegiría el tercer premio de la biblioteca, por ejemplo. Me gusta mucho, por ejemplo, de Soto y Rivarola, sería muy interesante, ¿no? Volver a verlo nuevamente y pensar en un edificio que tenga esas virtudes, por ejemplo. También puede ser muy interesante contraponer desde el punto de vista de la ciudad y lo simbólico del proyecto de Solsona, ¿no? La carpa con los libros. Bueno, pero es justamente generar una profundidad teórica y una madurez al desarrollo de estos puntos. Después con sus docentes pueden llegar a ver cuál es la modalidad, puedan seguir trabajando de la misma manera, ¿no? Una síntesis en una única hoja. Es muy sencillo el tema. Pueden usar los dibujos que ya hicieron, pueden agregar algunos dibujos nuevos, ¿no? Bueno, así que sería un poco esto. Yo también estoy muy conforme y orgulloso de la manera que hemos logrado volver a la facultad y cómo pudimos integrar también a los que no pudieron estar. Hicimos esa especie de reuniones por Zoom, medios de manera híbrida, y yo creo que hemos funcionado bien. Y hemos trabajado con los docentes que están presenciales, los docentes que están de manera virtual, también los estudiantes, y bueno, y este periodo de ambientación, yo creo que lo estamos llevando bien. Así que bueno, esto sería un poco la introducción. Los que van a estar mañana nos vamos a ver en la facultad, y los que no nos comunicaremos por Zoom, o por de todos los medios. Aparece también YouTube o el Instagram, no sé, aparecen algunos de estos cositos nuevos que se van inventando también. Claro. Bueno, y mañana es 9, a nosotros nos van a quedar, nos quedan 3 clases. El día de mañana 9, el 16 y el 23. El 23 a la última hora, cerca de las 5, habría que entregar las carpetas, porque la otra semana, el 30, se cierran las actas, se dan las notas. Tengan presente que esta materia hace 2 años ya, este va a ser el tercer año, tienen la posibilidad de promocionar si el curso que ustedes han desarrollado tiene una calificación de 7, 8, 9 o 10. Así que de manera tal que hagan un esfuerzo, son los últimos esfuerzos del año, pero muchas veces vale la pena hacerlos. Y aquellos que no llegan a promocionar, de alguna manera uno tiene que pensarlo como que tiene la oportunidad de volver a leer quizás con más calma, no en el vértigo de la cursada, los textos y estudiar las obras y poder hacer una prueba escrita que no difiere mucho a la práctica que nosotros hacemos en el taller de teoría, o sea, no debiera ni inquietarlos ni nada de eso. Simplemente es una instancia como para sentarnos, para que ustedes se sienten y entren en contacto
con estos temas, que a veces uno en eso, ¿no? En el apuro y en el vértigo de todas las materias, de cerrar aquí y allá, no puede dedicarle el tiempo, y creemos que vale la pena poder dedicarles el tiempo y reflexionar. Son pocos los textos, están muy elegidos los textos de teoría, y también son pocas las obras, están muy elegidas. Creemos que nos interesa que sean obras que enseñan. Y también es una materia, una asignatura que nosotros la hemos aprovechado para traer también a profesores de la casa que han sido formadores nuestros o de generaciones anteriores a la nuestra, para que entren en contacto con ustedes, porque es desde aquí, ¿no? Desde la Facultad de Arquitectura de La Plata, donde esos arquitectos pensadores, hacedores, se han desarrollado. Así que bueno, nos veremos seguramente el 30, el día del cierre, haremos un cierre con Horacio como para despedirnos, y el último esfuerzo. Otra cosita quería decir, que no dejen de pasar la oportunidad en diciembre, en enero, en febrero, de ir a visitar el Museo Subsolar, porque es una obra que está cerca, está en Buenos Aires, en un lugar de fácil acceso también, y es una experiencia espacial y con el arte que es única y que vale la pena ser vivida. Nosotros normalmente es una convocatoria que hacemos en tiempos no pandémicos desde esta materia, pero bueno, este año se hizo un poco lo que se pudo, hicimos una pequeña visita manejando los aforos y demás, pero creo que cada uno de ustedes puede organizarse con estos grupos de compañeros y hacer una visita, porque realmente vale la pena. Y es una obra que despierta mucho el entusiasmo por la arquitectura y por el arte. Por eso nosotros insistimos mucho en esta obra, en conocerla, y conocer la obra de Subsolar también. Conocer el proyecto de Beitía y la obra de Sub. Es una visita que tampoco es, creo que la entrada está en 200 pesos, no es para nada onerosa, y cabe destacar que sostiene el museo una fundación, que la manera que tiene de tener recursos es a partir de la entrada también, o sea, no es el gobierno ni municipal, ni provincial, ni nacional el que sostiene el museo, sino que es la propia fundación, a deseo y voluntad de la viuda de Subsolar, porque quería preservar por fuera de la instancia del manejo administrativo, político-administrativo, la obra de Subsolar y el museo, ese lugar de encuentro. Si hay alguna duda sobre cómo cerrar el módulo 5, el módulo 10, lo hablan con los docentes, o nos vemos los que estén en la facu, nos vemos en la facu. Bueno, bárbaro, nos vemos. Nos vemos, muchas gracias.